Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Estamos en contacto con él a través de Zoom, le damos la bienvenida, los buenos días, aunque no le gustan las etiquetas, ¿no? Él es profesor de oratoria, abogado, youtuber, en su web se define como un profe diferente. Franco Piso, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Katy? Buen día a toda la gente, a todos los oyentes de Bajo la Lupa. Agradezco mucho la invitación. Espectacular el sonido y la imagen, ¿eh? Lo tengo que decir. Franco, uno de tus objetivos en un comienzo fue ser el profesor que siempre quisiste tener. ¿Lo lograste? Estoy en eso. Creo que es un proceso muy largo. Esto de la educación no sienta que es algo por ahí a alcanzar, sino algo que debe ser alcanzado constantemente. Es como una especie de esto de bañarse, ¿viste? Vos te bañás 3 días seguidos y si al cuarto día no te bañás, habrá un problema. Entonces, bueno, la docencia es un poco, al menos en mi criterio, es un poco eso, es intentar adaptarte todos los días a las nuevas cosas, a los nuevos intereses de los chicos y aplicar o intentar simplificar contenido para que ellos puedan mejorar, independientemente en el área en el que están, mejorar cada día un poquito más. Es que es tan dinámico como la sociedad misma, ¿no? ¿Cómo ves el rol docente hoy en el siglo XXI y cómo se está llevando adelante la educación en general, por ejemplo, en Argentina, que es lo que tenés más cercano y bueno, y que de alguna forma es muy parecido a lo que pasa acá en Uruguay? Mira, Katy, acá en Argentina hay un tema arcaico con respecto a la educación. Es algo que fue planteado hace mucho tiempo, que no se revisó y que tampoco sé si revisando constantemente se podrían encontrar algunas alternativas, porque la versatilidad que hay hoy en día es muy compleja. Por eso, básicamente, es complejo, es un problema complejo, es un problema a ser tratado con prudencia, pero al mismo tiempo con acción. Y es un poquito lo que estoy intentando hacer yo desde mi lugar, que es hacer, independientemente, hay veces que las cosas salen mejor, hay veces que salen peor, hay veces que las técnicas que a mí se me ocurren o las actividades que a mí se me ocurren, los chicos me dicen, Fran, mirá, la verdad que esto a mí me molesta un poco, me incomoda, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Hablando justamente, mal y pronto, de mi materia, que es oratoria, a veces los hago hacer, no sé, llamen por teléfono. No, Fran, ¿cómo llamar por teléfono a esta edad? Yo ya no llamo más por teléfono, no me gusta hablar por teléfono. Entonces, incito a que hagan cosas que los pongan a ellos en una situación un poco de incomodidad, que en definitiva es lo que creo que es necesario para la educación en sí. O sea, si hablamos de educación, la incomodidad, al menos a mi criterio, es necesaria. Claro. Se ha dicho en la teoría, incluso de la pedagogía, la didáctica, que las escuelas son modernas y los alumnos posmodernos. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, 100%. Es algo que tampoco sé si la institución en sí puede seguirle el paso a las nuevas generaciones. Es como que si vos hubieses... ¿Cuánto demora para adaptar un programa a la burocracia? Bueno, probablemente si se hubiese hecho algo para, no sé, la generación de los 80, que la generación X, los millennials lo hubiesen revolucionado y ahora esta nueva generación Z hubiese revolucionado la revolución y vienen con, yo digo siempre que la generación Z o los centennials son una especie de millennial con asteroides, ¿viste? Es una cosa muy compleja, sí, que al mismo tiempo es difícil para la institución adaptarse al 100%. Por eso creo mucho en el recurso humano del docente, que es, en definitiva, el que más rápido puede hacer algunas mezclas o algunas intervenciones diferentes más allá de la institución en sí. Claro, el docente es como un artista, ¿no? Como un actor encima de un escenario y es el que ahí puede crear lo que sea, algo malísimo o algo muy bueno. ¿Vos qué herramientas has introducido, por ejemplo? Yo juego mucho con el humor, siento que hay recursos que obviamente como no soy ni humorista, ni hago stand-up, ni nada por el estilo, pero sí me gusta mucho jugar y me gusta mucho el tema de la construcción del conocimiento. Ya no creo más en ese profesor, por eso esto de ser una búsqueda del profe que siempre quise tener. A mí no me gustaban mucho esas clases donde vos tenías una persona adelante, aunque sea una inminencia, o sea, increíble, unas clases profundísimas, pero que la clase era de un solo lugar. Entonces, intento mucho que las clases sean construcciones de conocimiento, donde vayamos entre todos, a ver, no sé, vamos en la definición de oratoria. Che, ¿qué es oratoria? ¿Es una ciencia o un arte? Y es una ciencia. Bueno, ¿por qué es una ciencia? Bueno, y ahí empezamos a entre todos
intentar construir ese conocimiento que no baje directamente. Bueno, oratoria es el arte de hablar con el elocuente. No, vayamos entre todos formando ese conocimiento, y creo que los resultados, al menos hasta ahora, no han sido negativos, así que algo bien estaremos haciendo. No sabemos qué, pero algo bien estaremos haciendo. Sin irse para el otro lado, ¿no? De ese profesor aburrido a ser el payaso de la clase de alguna forma, porque hemos visto de todo en nuestras experiencias como estudiantes, ¿no? Ni que hablar. Vos sabés que desde que publicamos el flyer de que venías, muchos estudiantes de acá, de Uruguay, me escribieron que siguieron tus consejos a través de YouTube, así que les quiero que les mandes un saludo grande, porque son estudiantes de facultad que han seguido tus técnicas de estudio y demás a través de distintas plataformas. Sí, es algo que muchas veces, gracias a Internet, antes por ahí sí podía ayudar a los chicos. Yo soy profesor universitario en una materia que se llama oratoria jurídica, pero en las redes sí estoy todo el tiempo haciendo cosas que por ahí sean a un público mucho más genérico, y esto es bastante transversal, esta cosa de tenerle miedo a hablar en público, o que tener miedo de quedarte en blanco, o lo que sea, y bueno, y por el conocimiento previo y por todo lo que he estudiado, se me hace por ahí utilitario explicar esto en las redes sociales, y sé que hay mucha gente en Uruguay que ha consumido muchos de mis videos, y que me alegro mucho que les haya ido bien. La gente normalmente que le va mal con tus consejos no te lo avisa, entonces también, pero como siempre digo, Claro. la oratoria tampoco es una magia, ¿no? Sin estudio no se va a ningún lado, eso desde ya. Claro. ¿Y vos qué consejos le das a los estudiantes que se encuentran en esta situación de no sentirse pertenecientes a los sistemas educativos muchas veces? Mira, mi recomendación siempre es la curiosidad, es que curioseen. Hoy en día está todo tan disponible, hay tanta información disponible por todos lados, que a mí me resulta muy lindo cuando un alumno, un estudiante viene a mí y me dice: Fran, vos nombraste esta cosa en clase, vos nombraste un autor, y te hago una pregunta, no tiene nada que ver con oratoria, pero este tipo era romano, ¿no? ¿Y qué sabes de derecho romano? ¿Y cómo actuaban, por ejemplo, éticamente los romanos? Y le digo: mira, no sé, no sé, porque eh, no somos libros abiertos de todas las materias, pero cuando vienen con esa curiosidad, creo que es la base de todo. Hoy en día, con curiosidad, uno puede adaptarse al sistema, y obviamente siempre no soy de esa clase de profes que por ahí incita a que como toda la información está disponible, no estudien nada, o si directamente sean autodidactas. Creo que es muy difícil ser autodidacta y necesita una constancia que la pueden tener algunas personas, por supuesto, pero son las menos. Entonces, si pueden tomarse el trabajo de hacer una carrera universitaria, de tomarse el tiempo de hacerlo, creo que les va a solucionar. Más que un problema, es una solución esto de tener los contenidos ordenados, que por ahí Internet no te los da, y al mismo tiempo saber que la información que vos estás estudiando es fehaciente, ¿no? Hoy en día hay cada uno hablando de cada cosa en Internet, que es complicado a veces discernir entre lo que está bien o lo que está mal, y lo que es verídico y lo que no. Totalmente, se habrá que tener cuidado con eso. Además de estudiar el lenguaje, la comunicación verbal, estudias el lenguaje no verbal. ¿Qué herramientas te ha dado la comunicación de los gestos? Mira, Katy, esto de la comunicación de los gestos es una de las partes que tiene la oratoria, pero básicamente es, creo yo, la parte más atractiva por esta concepción medio hollywoodense, ¿no? De la comunicación no verbal, de querer ir por la calle convirtiéndote en una especie de Sherlock Holmes, donde es muy atractivo, sí, para introducir la materia, y la comunicación no verbal, en definitiva, muestra muchas veces aquello que no nos sale con palabras, o aquello que decidimos no decir con palabras. Y esto es algo que yo he trabajado mucho y sigo enseñando, porque ha ayudado a mucha gente a entender un poquito mejor al otro por la comunicación no verbal. A veces por esta cosa de no querer gastar tanta energía, y energía me refiero al trabajo cerebral, nos quedamos únicamente con lo que nos dicen las personas, con el mensaje en sí, y nada más. Claro. Y ese mensaje muchas veces, che, ¿cómo fue tu día? No, estuvo bien. Y capaz que vos ves algo desde la paraverbalidad, por ejemplo, que te dice: che, pero estamos seguros que estuvo bien. Y quién sabe, para un papá, preguntarle a un hijo: ¿cómo fue en el jardín hoy? No, sí, bien. Y ahí ves que dudó, ves que pasó algo, y quién sabe, no es una cosa de decir, decime qué pasó, sino simplemente indagar un poquito más, consultar, preguntar, estar un poco más cercano. Creo que la comunicación no verbal sirve para generar empatía, para entender a la otra persona, y sobre todas las cosas para escuchar activamente, que en definitiva es, creo, lo que más se está perdiendo en estos últimos tiempos. Totalmente. ¿Existe también una psicología de la ropa, por ejemplo, pensando en puestas en público de la gente, o mismo, bueno, como vos decís, en el ámbito familiar? Mira, el tema de la psicología de la ropa obviamente lo he dado más que nada en imagen pública,
pero no soy experto en psicología de la ropa. Sí te puedo decir que la imagen de la ropa ayuda o contribuye o no, dependiendo de cómo decidas usarla. En esa imagen pública, en esos primeros segundos que te van a prejuzgar, que es una cosa completamente innata y que todas la hacemos queriendo o no, esto Mm, de sacar conclusiones precipitadas de la gente. Yo podría haber venido acá y la gente que nos está viendo por Twitch, que capaz que no me conocía, podía haber venido acá y yo estoy en mi estudio y me puse un abriguito colorcito marrón eh, para que contrasta con el fondo y que iba a ser el mismo en esta entrevista, pero si en ujú, este momento yo venía en musculosa, unos lentes de sol en la cabeza, mi entrevista iba a ser la misma, iba a hablar de educación, mm, pero los primeros segundos hubiesen dicho, che, ¿qué hizo la gente de Bajo la Lupa? ¿A quién trajeron? claro. ¿No? Un profesor. Y eso ayuda muchas veces a que el mensaje se pase de manera correcta. O sea, si yo quiero Ujú. pasar y hablar de educación, bueno, tengo que estar acorde. Sentirme cómodo, no digo de vestirme de una determinada forma, sí o sí, pero sentirme cómodo y que esa imagen sea congruente con el mensaje que quiero pasar. Claro. ¿Cuánto tiempo te lleva analizar una persona? ¿Se da de forma instantánea? O ahora, por ejemplo, si estamos hablando, estás analizando 24/7 a una persona cuando habla. Estoy analizando 24/7, esa es la realidad, pero no lo hago para saber, por ejemplo, no sé, si vos estás nerviosa o si vos me querés preguntar algo o si te gustó o no te gustó una respuesta mía. Es simplemente porque, por ejemplo, puedo ver que hay veces que si yo digo algo, capaz que vos, no sé, me asentís y veo que, quién sabe, es esa la dirección de la entrevista que vos querés que vayamos. Entonces, es más que nada, es para ayudarte a vos a cumplir ese resultado, digamos. No es para ayudarme a mí, sino más que nada es para colaborar. Se hace de manera automática. Una vez que ya lo aprendes, es como que ya empieza directamente a surgir, pero al mismo tiempo, la metodología científica, que Ujú. es la validada por el protocolo SCANS y el protocolo FACS, se hace únicamente a través o sea, se debe ver una grabación y se tiene que ir frame por frame y es un trabajo muchísimo más profundo donde se marcan los pines en esa grabación y esa grabación, digamos, esos pines tienen que aparecer en distintos canales, en distintas clases de segundos, o sea, es todo un proceso científico, pero que yo no estoy acostumbrado a hacerlo ni lo hago tampoco, porque de hecho no soy perito, no decidí no rendir para ser perito porque no quería que me llamen a declarar, ni ser testigo, ni a los juicios, ni nada por el estilo. Entonces, simplemente sé la metodología, pero no la aplico. Una vez analizaste la gestualidad de el actual presidente Luis Lacalle Pou. Era un video de una entrevista que realizó Facundo Ponce de León antes, durante la campaña en realidad. ¿Tenés que verla antes? ¿Cuánto tiempo te lleva analizar a la persona? Sí, tengo que saber un contexto Mm, previo, intento ver si las personas, por ejemplo, tienen algún tipo de muletilla o, por ejemplo, mm, hablan con una determinada paraverbalidad. No es lo mismo que, por ejemplo, yo que no suelo tener tantos tonos agudos. Si de repente estoy hablando y me voy para este lado, ¿no? Y agudizo la voz, ahí mm, necesito saber cuándo lo hago y cuándo no, porque eso puede llegar a ser un pin desde el punto de vista de la comunicación no verbal. Hay veces que necesito más contexto, en el caso del presidente de Uruguay no fue el caso porque ya lo conocía, lo venía siguiendo, siempre sigo las campañas presidenciales mm. de todos, y fue particular algo que pasó con Uruguay, que yo en ese video hablé del anillo, que posiblemente tenía algún tipo de inconveniente Te iba a decir eso. no sé, no sé si es su ex esposa o su actual, ahora Ahora sí es que no ex. sé, no sé, Ahora es ex. Se ahora separaron. es ex. Anunciaron su separación Eh, al menos hace unos meses ya. sí, y cuando anunciaron la separación, mucha gente de Uruguay me escribió diciendo, Franco, vos dijiste esto, ¿no? Claro. Y clipearon esa situación. Eh, Esto, a ver, la comunicación no verbal tiene eso, que muchas veces eh, tiene una alta tasa de efectividad, pero no es 100%. Entonces, eh, nos da más información, fin del asunto. Y bueno, eso que marqué el tema del anillo, bueno, fue algo muy particular que pasó con Uruguay y que la gente le gustó mucho el video. Claro, para los que no lo vieron, les cuento a los oyentes que Lacalle Pou en un momento no, varios pasajes de la entrevista está todo el tiempo así, vieron que tienen como este gesto de hacer así todo el tiempo. Y bueno, y él dijo, creo que hay algo raro ahí en esa pareja. Me parece que o hay una incomodidad o algo está mal con Loli, que era el apodo de Lorena Ponce de León. Y si te mostramos un pedacito, yo te cuento el contexto de este video, ¿podés en forma genérica decirnos algo con respecto a la calle? ¿Te parece? Sí, no hay problema. Dale. Si lo vemos, a ver si vemos algo. Ayer, 25 de agosto, fue el día se cumplió aniversario de nuestra independencia nacional. Se llevó adelante un acto en Florida,
¿tá? Que es el lugar de la Piedra Alta donde se declaró la independencia en 1825. Contexto, habían gremios docentes, habían manifestantes alrededor de lo que era el acto, y la calle Pou brindaba estas declaraciones a la prensa. Para nosotros es una fecha importantísima. La independencia supone libertad y libre albedrío, y eso también trae como consecuencia la responsabilidad de una nación y de sus gobernantes. Así que nos parece un buen momento, como hizo tanto el intendente López como el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, de mirar un poco para atrás, pero pensando hacia adelante. Por ejemplo, de los frigoríficos. No estuve con ellos todavía, obviamente estoy al tanto del tema. Ayer de tarde el secretario de Presidencia estuvo en contacto con la gente del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ya sabe del tema y está en ese asunto. Sobre el fondo no me voy a expedir hasta el momento, obviamente que tengo información. Presidente, son varios los homicidios que se han ocurrido, varios homicidios que han ocurrido, 7 en las últimas 24 horas. ¿No preocupa esto? ¿Pero qué? ¿No preocupa? Sí, por supuesto. Me habrán escuchado decir en meses donde los homicidios habían bajado sensiblemente, que obviamente no estábamos conformes y estábamos preocupados. Cuando crece el número de homicidios, son vidas, es gente que muere violentamente, por supuesto que preocupa y ocupa al gobierno. ¿Dice de que es de tema de narcotráfico y esas cosas? No sé si se acuerdan, cuando yo era diputado y era senador, siempre me quejé cuando se hablaba de muerte clase A o muerte clase B. Son muertes. La razón está clara, las estadísticas del Ministerio del Interior son claras, o sea, pero que no vamos a conformar porque hay gente que está dedicada a una actividad ilícita. No, porque la violencia es la violencia, la sufre la gente, particularmente el destinatario, en este caso muerto, asesinado, y además la sufre toda la sociedad. ¿Va a hacer algo a partir de eso también? Bueno, estamos trabajando en eso, por supuesto. ¿El plan que le presentó Heber? No, sí. 7 muertes en 24 A ver, con respecto al narcotráfico, aprovecho tu pregunta. Llegamos al gobierno y extraditamos a González Valencia. ¿Se acuerdan de González Valencia? ¿Cuánto tiempo estuvo acá? Pedía la extradición. El gobierno se dedicó, habló con los poderes correspondientes. En muy poco tiempo se extraditó a González Valencia. Tenemos récord de incautación de droga en el país. Tenemos récord de cierre de boca de pasta base. Tenemos récord de incautación de bienes y dinero. Tenemos récord de indagado por delito de narcotráfico. Y tenemos récord de procesado por delito de narcotráfico. La pregunta que me hacías más temprano, ¿estoy conforme? Por supuesto que no estoy conforme mientras haya violencia en nuestro país. Bien, ese es un extracto de 2 minutos 50 segundos de algunas declaraciones que estuvo brindando ayer. Bueno, acá, a ver, la comunicación no verbal debe hacerse detenidamente porque analizar algo tan largo es complejo. Sí le puedo dar algunas conclusiones como finales. Ustedes van a ver una variación bastante interesante respecto de la voz de la calle Pou y que no tiene nada que ver con la pregunta, sino con el contexto, que siempre es necesario para ser analizado, para hacer análisis no verbales es necesario analizar ese contexto. Pueden ver que el tema de la voz se modifica, el tiempo y la velocidad también se modifica. El tema es mucho más candente, mucho más preocupante cuando arranca a hablar del narcotráfico. Él baja y agrava esa voz, y al mismo tiempo la velocidad en la que venía hablando, que antes le molestaba a la banda que tenía atrás o estaban con los tambores y demás. Él estaba, inclusive no entendía bien la pregunta o formular la respuesta. Intenten hacer este ejercicio para ponerlo en práctica, pero intenten formular una respuesta que tienen que elaborar con música fuerte en los oídos. Es complicado, pero después de eso se ve que él piensa mucho más las palabras con las que va a abordar el tema, por eso se producen esos silencios, y al mismo tiempo creo que muestra una congruencia bastante interesante cuando habla de que no está contento con su rostro, con su fase, donde aparecen, por ejemplo, en reiteradas veces, la expresión de enojo, ¿no? Está enojado con la situación y es bastante congruente desde el punto de vista de lo no verbal con el mensaje y lo paraverbal. Muchas gracias, Franco. ¿Cómo detectamos, como consejo y un poco como para cerrar, cómo analizar los gestos, qué consejos le das a la gente que está escuchando, en qué centrarse, por ejemplo, cuando nos mienten?
La clave de esto, Katy, es hay una alteración en lo que se llama la línea base. La línea base es, si nosotros hablamos de una determinada forma, no sé, por ejemplo, vos me preguntás a mí, no sé, che, Fran, contame cómo te vas en la facultad o cómo das clases en la facultad y yo te cuento todo. Y de repente vos me decís, Franco, ¿y qué opinas respecto de tal cosa que ha sucedido en Uruguay? Y yo te empiezo a hablar diferente y mi línea base empieza a cambiar porque empiezo a hablar con una velocidad que es un poco más alta y el flujo verbal que se llama, que es uno digamos, de los 6 canales científicos y comprobados, empieza a modificarse. Bueno, eso es un asterisco. Lo que hay que ver son asteriscos que cambian la línea base de la persona. O sea, para saber si hay alguien que nos está mintiendo, porque en definitiva la mentira es molesta de decir, es molesta para nuestro cerebro mentir es complicado porque tiene que tener muchas cosas en la cabeza. ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Qué estoy mostrando cuando te estoy diciendo lo que te estoy diciendo? ¿Y qué estás percibiendo vos? Esas son las 4 cosas que aparecen. Entonces, nuestra línea base, nuestro comportamiento base va a mutar. Y ese es el asterisco inicial para empezar a hacer más preguntas cuando alguien se pone, por ejemplo, nervioso. Si una persona, por ejemplo, te dice, ¿cómo te fue en el trabajo? Y vos le decís, y esa persona siempre responde, bien, muy bien. Esa es la línea base de la persona. Ahora, si un día llega a la casa che, ¿cómo te fue en el trabajo? No sabes lo que pasó hoy porque hoy bla, 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 bla. Ahí se cambia la línea base. Se entra en detalle y hay algo que probablemente esa persona necesite decir o quiera decir, pero quién sabe, necesita algunas preguntas más, que es un poquito el objetivo de la comunicación no verbal, saber hacer preguntas. Muy bien. Mucha gente está mandando mensajes por acá, por ejemplo, los twitcheros, que no solo te siguen en canal de YouTube, sino que también te fueron a ver al Gran Rex. ¿Cuándo venís por Uruguay? Y tenemos pensado ir para Uruguay. Ahora estoy por presentar mi segundo libro que habla un poco sobre mitos de la comunicación, sobre cosas que nos fueron impulsadas y nos fueron dichas desde muy chiquitos. Y yo vengo un poco a desmitificar esto con un libro que se llama Pisoteando mitos, justamente con jugando un poco con el nombre. Y lo voy a ir a presentar a Montevideo. No tengo la fecha todavía, pero lo voy a ir a presentar allá también. Y vamos a hacer seguramente alguna reunioncita con los seguidores uruguayos. ¿Cómo no? Bueno, ahí estaremos. Encantadísimo. Contale a la audiencia, para aquellos que, hoy contactan por primera vez con vos, ¿cómo te siguen? Me siguen por las redes, tanto Instagram como YouTube, como Franco Piso, lo mismo acá en Twitch, la gente, los Twitchers, me siguen como Franco Piso, y en Twitter, que es un poco distinta la comunicación que tengo ahí, como F Piso. Piso con doble S, como el piso, literalmente, pero con doble S. Muy bien, muchas cosas se construyen desde el piso. Muchísimas gracias. Muchísimo. Muchas gracias, por favor, Franco, por el contacto. Nos vemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI.